A ver, que hoy en día cualquiera puede estar trabajando desde casa para una empresa que está en otro país. Vamos, que es lo más normal del mundo. Pero ojo, detrás de toda esa flexibilidad se esconde un desafío legal gigantesco. Porque si surge un problema, ¿qué tribunal tiene la autoridad para decidir? Pues esa es justo la pregunta que vamos a desentrañar hoy. Para ello vamos a ir paso a paso. Primero veremos qué es exactamente eso de la competencia judicial. Luego nos meteremos con sus principios, que son, ya os lo adelanto, casi sagrados. Veremos cómo se lía todo cuando entran en juego varios países y por qué el mundo laboral de hoy ha creado un vacío legal tremendo. Y por supuesto, veremos qué soluciones se están poniendo sobre la mesa. Venga, pues empecemos por el principio de todo. Antes de empezar siquiera a discutir un caso, hay una pregunta clave que hay que responder sí o sí. ¿Quién tiene autoridad para juzgar esto? Bueno, pues de eso va la competencia judicial. En términos formales, la competencia es, digamos, el poder que la ley le da a un tribunal para meterse en un asunto concreto. Es como su permiso oficial para intervenir en una disputa. Para que se entienda fácil, imaginemos que cada tribunal tiene una descripción de su puesto de trabajo súper detallada. Si un caso no encaja ahí, pues simplemente no es su problema, no puede hacerse cargo. Es una de las reglas básicas del sistema. Pero esa descripción del puesto no es nada flexible, ¿eh? Para nada. De hecho, se apoya en 4 principios que son de orden público, o sea, increíblemente rígidos. Son, como quien dice, inquebrantables. Estos son los 4 pilares que los sujetan todo. Primero, la legalidad. Esto significa que solo la ley y nadie más decide qué tribunal se encarga de qué. Segundo, la imperatividad. Las partes, las personas implicadas, no pueden decir, pues preferimos este otro juez. No, no funciona así. Tercero, la inmodificabilidad. Una vez que empieza el proceso, el juez es el que es y no se cambia. Y por último, la indelegabilidad. El juez que tiene el caso no se lo puede pasar a un colega. Son reglas súper estrictas, pero claro, están ahí para dar orden y seguridad a todo el sistema. Y si todo esto ya parecía muy estructurado, la cosa se complica, pero muchísimo más, cuando un conflicto laboral salta de un país a otro. A ver, si el problema es dentro de un mismo país, la cosa es bastante lógica. Como en el ejemplo, si algo pasa en Bogotá, lo lleva un juez de Bogotá. Fácil. Pero a nivel internacional, ¡ay, amigo! ¿Qué pasa si la persona trabaja desde España para una empresa con sede en Irlanda cuya matriz está en Estados Unidos? De repente tienes que coordinar sistemas legales que a menudo no tienen nada que ver el uno con el otro. Y que no parezca que esto de la cooperación internacional es imposible, ¿eh? El derecho penal internacional nos ha demostrado que se puede hacer. Ahí tenemos los ejemplos de los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda, o la propia Corte Penal Internacional. O sea que, si hay voluntad, los países se pueden poner de acuerdo. La gran pregunta es, ¿y por qué no pasa lo mismo en el ámbito laboral? Y aquí, justo aquí, es donde llegamos al meollo de la cuestión. Todas estas normas, que se pensaron para un mundo físico, con fronteras claras, están chocando de frente con una realidad laboral que ya es completamente global. Esta es la pregunta del millón, la que nuestro sistema legal actual se las ve y se las desea para responder. ¿Qué hacemos cuando la oficina es un ordenador portátil que hoy está aquí y mañana puede estar en la otra punta del mundo? Son muchas las cosas que nos han traído hasta este punto. La globalización de la economía, el poder inmenso de las empresas multinacionales, que la gente se mueva por el mundo mucho más que antes y, como no, el boom del teletrabajo, que con la pandemia ya fue la explosión definitiva. El resultado de todo esto es que el trabajo se ha despegado de un lugar físico. Claro, esta desconexión total entre unas leyes pensadas en el siglo XX y una forma de trabajar del siglo XXI nos lleva a una situación muy, muy peligrosa, a una especie de salvaje oeste digital donde no está claro qué reglas se aplican. Y esta cita lo clava. Lo que se crea es una tensión brutal. Por un lado están los intereses de las empresas y de los estados, y por el otro los derechos de la gente que trabaja, que de repente puede quedarse en un limbo legal, sin saber a qué puerta llamar si tiene un problema. Y para que nos demos cuenta de lo viejísimo que es el sistema, solo hay que mirar estas fechas. Los tratados internacionales más importantes que se podrían aplicar son de 1889 y 1903. Es alucinante. Estamos hablando de leyes diseñadas para un mundo de barcos de vapor, no de fibra óptica. Así que la conclusión es clara y es esta. Para la mayoría de los problemas laborales internacionales de hoy, sobre todo los que tienen que ver con el teletrabajo, no hay reglas claras. Hay sencillamente un vacío legislativo enorme. Y esto, en la práctica, significa que alguien podría sufrir un despido injusto y no saber ni en qué país puede poner la demanda, quedando en una situación de total indefensión. Pero bueno, no todo van a ser malas noticias. La comunidad experta es consciente del problema y ya se está debatiendo cómo se puede empezar a construir un sistema legal que sirva para este nuevo mundo. Esa es la gran pregunta, claro. Si las reglas de siempre ya no nos sirven,
¿Cómo creamos un sistema nuevo que de verdad funcione para todos en esta nueva era global? La solución más directa parece pasar por crear nuevos tratados internacionales, pero esta vez unos que dejen las cosas meridianamente claras, que definan sin ambigüedades puntos clave como la nacionalidad de las partes, dónde viven, dónde está la sede de la empresa, desde dónde se trabaja realmente o el lugar donde se firmó el contrato. Solo poniendo esto en negro sobre blanco podremos tener unas reglas de juego predecibles. Y esto nos lleva a la idea más potente, la más ambiciosa de todas las que se barajan. Hay juristas que proponen crear un contrato de trabajo universal. ¿Qué es esto? Pues un marco de reglas globales que proteja unos derechos básicos para todo el mundo, da igual dónde esté la persona o la empresa. Y con esta reflexión terminamos. La pregunta de si algo tan audaz como un contrato universal es factible o si es solo una utopía sigue en el aire. Pero lo que está clarísimo es que nuestras leyes laborales necesitan, y de forma urgente, una puesta al día para el siglo XXI.